Muy bien, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad nos encontramos ya en la semana número 4 para trabajar un tema muy importante, como es una teoría denominada la teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría tiene como representante a David Ausubel. Aquí vamos a conocer por toda su trayectoria que ha tenido durante todo este trabajo, este estudio, de cómo demostrar que la mente o la memoria guarda información a largo plazo y a qué le denominaba un aprendizaje significativo y qué condiciones podría tener el estudiante para lograr este aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más de él con respecto a su teoría durante estas 2 semanas de clase que vamos a tener para poder fortalecer y fundamentar esta teoría que es muy importante. Vamos a conocer un poco de la teoría para luego en clase hacer nuestro tema correspondiente y poder conocer a profundidad todo lo que es el tema de David Ausubel. Muy bien, conociendo que David Ausubel primero es un psicólogo estadounidense de familias judías, también que realizó sus estudios en diversas universidades, ¿ya? En Pensilvania, en Alemania, en Columbia, en universidades de gran prestigio. También conocer que su labor profesional se derivó al trabajo de investigación que hizo con respecto a demostrar, ¿no?, cómo el ser humano logra este aprendizaje significativo, a la cual su teoría cognitiva desarrolla justamente este tema de conocimiento, ¿no? Un conocimiento basado en las teorías constructivistas, de que el estudiante construye su propio aprendizaje, basado en aprendizajes previos que todo ser humano tiene. Asimismo, tiene grandes aportes también. Uno de ellos es, por ejemplo, este concepto del aprendizaje significativo y esta concepción cognitiva del aprendizaje, ¿no?, que da otro giro al tema de cómo aprende el ser humano. También tenemos publicaciones de diversos libros que ha realizado con respecto a la psicología del aprendizaje significativo, psicología del aprendizaje en punto de vista cognoscitivo, en artículos de revistas internacionales. También tenemos que tuvo grandes reconocimientos, como fue premiado en el año 1976 por la Asociación Americana de Psicología por su contribución distinguida a la psicología de la educación. Se preocupó mucho por cómo los estudiantes logran este aprendizaje y tuvo influencias de Albert Bandura en la teoría del aprendizaje social y también sobre la influencia de Jerome Bruner, que propuso el aprendizaje por descubrimiento, que ya luego también vamos a ir conociendo. Ya hasta ahora tenemos conocimiento vasto de Albert Bandura, luego vamos a tener que conocer la teoría de Jerome Bruner, pero en su momento determinado. Muy bien, conociendo un poquito ya la teoría que él planteó, que es la teoría del aprendizaje significativo, vamos a tener en cuenta que el aprendizaje significativo es aquello que se integra en nuestra mente y tiene un sentido por sí mismo. Quiere decir que parte de los conocimientos que ya tenemos en nuestra mente, conocimientos previos, y luego con el esfuerzo, el maestro, que es el mediador del conocimiento, te genera unos conocimientos nuevos que vas a reincorporar en tu esquema mental. Este esquema mental va a producir un conocimiento significativo. Para ello tiene que haber una motivación, ¿no? El estudiante tiene que querer aprender. Entonces existen fases de este aprendizaje. Este aprendizaje está en la fase inicial, que es la exploración de los conocimientos previos. El maestro tiene que saber qué conoce el estudiante. Por eso cuando hay una clase, uno tiene que preguntar, ¿no?, sobre un tema X, por ejemplo, las plantas. ¿Alguien vio una planta alguna vez? ¿Conocen alguna planta? ¿Saben cómo, si las hojas son iguales todas? ¿Qué función cumplen las plantas? ¿Cuáles son su utilidad? Entonces va sondeando y de esa manera el maestro va interpretando quién tiene dominio o tiene saberes previos mucho más que otros, pero todos deberían conocer o haberse relacionado en un momento determinado con este tema de las plantas. Muy bien. Luego la fase intermedia es cuando el estudiante ya asimila y relaciona y organiza nueva información. Puede ser que el estudiante diga en este momento de asimilación: ah, profesor, sobre estas plantas, yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi abuelito sembró una planta en mi jardín, creció, y cuando me dolía el estómago me preparaban esta plantita. Entonces el profesor, el nuevo conocimiento, va a decir, por ejemplo, exacto, muy bien, de la planta que tú hablas, es esta planta, puede ser, ¿no?, la manzanilla, quien tiene funciones de calmantes, de relajantes, por lo tanto, si hay un dolor, esto va a disminuir por el tema de la relajación que produce esta medicina natural, que es esta planta. Entonces, ya el niño va incorporando, conocía que esa planta
que tenía en su jardín le curaba el dolor de estómago, ahora conoce que esa planta se llama manzanilla y que sus funciones principales son justamente este tema de relajar, ¿no? De calmar el dolor, de ser como un tipo analgésico. Muy bien. Entonces, la fase final ya del conocimiento es que los conocimientos se integran con mayor fluidez, quiere decir que ya tiene aquí en su esquema mental y puede utilizarlo en otro momento determinado, cuando le sea útil. Por ejemplo, cuando de repente tenga un hijo o tenga una situación X o un compañero se sienta mal en aula, entonces él podrá decir, ¿no? ¿Qué pasa, compañero? Me duele el estómago. Entonces, automáticamente, su esquema mental va a enviar esa información y va a decir, un momento, acá tengo yo una información para ese dolor. Ok, profesora, profesor, que tome manzanilla calientita y eso le va a bajar porque a mí me ha funcionado. Y porque una vez un profesor me explicó que este era muy bueno porque tiene una función relajante. Entonces, este conocimiento que lo aprendí en un momento, lo voy a utilizar en un momento adecuado que puede ser una competencia para él. ¿No? Es competitivo porque va a ayudar, va a asistir a alguien. Eso es lo que nos determina la Ausdruck. Ahora hay condiciones, ¿no? Como es la motivación, la significatividad psicológica del material, o sea, que tiene que llamar la atención, que tiene que ser interesante para el niño. A otro niño puede ser que no le interese mucho saber el tema de las plantas, ¿no? Entonces, conoce, lo domina, pero no es de su interacción, no es el tema que él quisiera de repente dominarlo, ¿no? Entonces, tiene que haber una motivación, tiene que haber una significatividad psicológica. Yo también tengo que estar preparado, tengo que tener una motivación y tengo que querer aprender, ¿no? Una predisposición al aprendizaje. Significatividad lógica del material, o sea, también tiene que haber pues un material atractivo, tiene que haber una intención que el maestro de repente me lo diga de una manera que me llame la atención, como un cuento, como que algo que pasó, ¿no? Ahí se utiliza, por ejemplo, herramientas en inicial, en primaria, como el juego, de repente voy al campo, hago que el niño busque la plantita, lo traiga efectivamente, ¿no? Y lo podamos visualizar, y que el niño no solamente lo sepa aquí en su mente, o el recuerdo que tenga y fortalecer con una imagen, sino que lo palpe, lo huela, lo sienta, ¿no? Entonces, esto es ya una significatividad lógica del material. Muy bien. Entonces, asimismo también habla que hay tipos. Dentro del aprendizaje significativo hay tipos de aprendizaje significativo. Dentro de los tipos tenemos el aprendizaje por representación, el aprendizaje por concepto y el aprendizaje por preposiciones, que vamos a ir dándonos cuenta poco a poco, ¿no? Que es la representación, por ejemplo, es cuando tenemos simplemente, como le digo, el esquema, la imagen, ¿no? No sabemos más allá de ello. Y por conceptos, cuando ya sabemos qué es o para qué sirve esa acción, ¿no? O este objeto. Muy bien. Y luego tenemos por preposiciones, ya podemos establecer nuestros conceptos, nuestras preposiciones de para qué sirve, de qué utilidad, no todo ya un conocimiento magno sobre eh, cierta cosa, cierto objeto, cierta materia, etc. Muy bien. Y luego tenemos, por ejemplo, que este es un cambio en el modelo educativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se piensa de que el estudiante hay que reconocerlo, ¿no? Este es el cambio que hizo, por ejemplo, la pedagogía, que antes era simplemente que el estudiante asimilaba todo lo que el maestro le daba. Eso era correcto, era cierto. Y cuando había evaluaciones tenía que responder tal y cual como el maestro había enseñado. Cosa que hoy en día David Ausubel dice, no es así. El alumno ya tiene aprendizaje previo, parte de ello, y genera un nuevo conocimiento. ¿No? Entonces, es un cambio, es un giro total, es un modelo educativo nuevo que se aplicó a partir de la educación contemporánea. Asimismo, la Universidad Politécnica de Hong Kong llevó a cabo un programa en sus aulas, hizo temas de investigación donde propusieron esta estrategia, esta teoría de David Ausubel, y dando resultados significativos. ¿No? El aprendizaje significativo se demostró que potencia la sensación de autoeficacia de los alumnos. Quiere decir esto, que si yo estoy sentadito y solo escucho, no veo mi autoeficacia, no veo en qué soy bueno. En cambio, cuando el profesor comienza a interrogar, a preguntar, ¿qué sabe usted? ¿Qué puede opinar? Darle la posición o de repente la participación del estudiante, es el estudiante que se empodera y comienza a mencionar, ¿no? Sin miedo, comienza a darse el conocimiento y comienza de repente sus esquemas mentales a activarse mucho más, a hacer mucho más conexiones. Y ya no es un conocimiento que me han dicho, sino que yo también he participado de él. Esto es la teoría de David Ausubel. Bueno, y también tenemos, por ejemplo, acá ventajas que nos da también, ¿no? La retención del conocimiento a largo plazo, y otro también, por ejemplo, ¿no? Una de las desventajas que tenemos que tener estudiantes
que estén activos, motivados, ¿no? Que tengamos que buscar en ese estudiante primero ese punto de partida, ¿no? Tener las condiciones también necesarias para lograr ese aprendizaje. Muy bien. Y por último, las conclusiones, ¿no? Que este aprendizaje significativo es un proceso activo. Todo está activo, el alumno tiene que estar activo, predispuesto a lo que el profesor va a enseñar. El estudiante se compromete con su propio aprendizaje. Yo aprendo hasta donde yo quiero aprender. Relaciono el nuevo contenido con aquello que ya conocía, generando un nuevo conocimiento. Valoro lo que ya sé, lo que ya aprendí. De repente lo aprendí por instrucción, lo aprendí por observación o lo aprendí por la experiencia. Y todo eso me vale mucho. Genera mayor satisfacción personal. Entonces, esto determina en esta teoría de David Ausubel que esta teoría es importante porque le da un valor protagonista al estudiante, donde es el estudiante el que da el punto de partida para lograr su aprendizaje. Por eso vamos a ir conociendo mucho más esta teoría que le va a gustar mucho porque es una propuesta que aplicamos actualmente en la pedagogía. Por eso ustedes hoy en día tienen la libertad de participar en clase, así como lo hago yo, por ejemplo. Hago un interrogante y permito que todos participen y a todos le valoro la idea. Y de todos es un aprendizaje, por eso le digo, siempre, ¿no? Todos tenemos algo que enseñar, porque tenemos experiencia, lo que tú has experimentado y lo que yo he experimentado, no solamente un conocimiento, son dos conocimientos, como siempre digo yo, ¿por qué hacer una discusión de algo que no me parece a mí, a ti sí te parece? Escucho tu postura, tienes una opinión. Escucha mi postura, dos opiniones. Entonces ya no solamente tienes una idea, sino tienes dos ideas. Y eso es lo importante del aprendizaje significativo. Lo que hemos guardado en nuestro esquema mental nos va a servir para más adelante hacer algún juicio crítico, una defensa de algún tema X. Muy bien, jóvenes. Entonces es todo. Los espero en clase para hablar de este tema tan importante y debatir sobre cómo ha cambiado la educación de tiempos atrás a tiempos actuales. Mucho gusto.